Hasta este punto, hemos hablado de forma indirecta de la grieta dentro de los modelos constitutivos a utilizar. Por ejemplo, hemos hablado de cómo el modelo de Demetri-Whelan y el modelo de microplano pueden considerar esto de las grietas a través de ciertas bandas de acción de grietas, ¿okay? A las que llamamos pues simplemente ancho de agrietamiento. Y que no es más que una etapa de transición mientras se van produciendo las grietas hasta que pues es totalmente separada la superficie de ese agrietamiento. Lo que estamos haciendo en el contexto es realmente utilizar algo que se conoce como el modelo de grieta difuminada. ¿Y a qué nos referimos con este modelo? Bueno, nos referimos a un enfoque en el que para modelar el comportamiento de las grietas en un material como el concreto, a un nivel macroscópico, en lugar de representar explícitamente cada grieta individual y de arrastrar la iniciación y propagación de grietas individuales, estos modelos de grietas difuminadas consideran el comportamiento general del material a medida que se produce el agrietamiento, lo que en otras palabras se vierte en un cambio de su resistencia a medida que se produce un daño. En este tipo de modelos de grietas difuminadas se asume que el material contiene microgrietas o daño distribuido en todo su volumen. Y esas microgrietas no se representan explícitamente en el modelo, pero su presencia se tiene en cuenta mediante la introducción de leyes constitutivas que describen la respuesta general de ese material a medida que se propaga el daño. Y algo interesante es que en inglés la palabra que se utiliza es smeared, podríamos traducirlo difuminado, manchado, y lo que implica es que el comportamiento del agrietamiento se va a extender o distribuir, difuminar sobre una región, y el modelo no va a distinguir trayectorias, ubicaciones individuales de grietas. Entonces, este enfoque es computacionalmente más eficiente que los modelos de grietas discretas y por lo tanto es mucho más adecuado para simular estructuras a gran escala. Solo a modo representativo vamos a tratar de tomar en cuenta en un esquema todo lo que está ocurriendo en el concreto y en su interacción inclusive con el acero, y como a medida que se propaga la grieta, pues va disminuyendo su capacidad de resistencia. Fíjense en este caso que tenemos por acá el refuerzo, acá el concreto reforzado, reinforcement concrete, y acá el concreto agrietado, ¿sí? Entonces tenemos las dos variantes, los dos elementos constitutivos de este material. Por una parte, a medida que se van produciendo las grietas, sabemos que van a haber concentraciones de tensiones tanto en el acero y también concentraciones de disminución de tensión en el concreto, justamente en los valles y las crestas en contrario, ¿vale? En la localización de esas crestas, obviamente se va a producir una tensión mayor del acero hasta el punto de resistencia o cedencia de dicho acero. En lo que refiere al concreto, a medida que el concreto vaya aumentando en su longitud de grieta, también va aumentando la zona de daño. Y por lo tanto, a medida que aumente la grieta, como se puede ver en esta porción, hay una reducción de su capacidad de compresión. Entonces, lo que estamos tratando de hacer a través del modelo de grieta difuminada no es más que, en lugar de capturar individualmente cada grieta dentro de nuestro modelo, la estamos capturando indirectamente a través de un castigo en las capacidades de resistencia del material, que obviamente va a ir disminuyendo a medida que aumente esa grieta y que, particularmente en el caso de los modelos de grieta difuminada, lo que vamos a ver no es una grieta, sino una concentración de grandes deformaciones. Claro, porque a medida que nosotros vamos disminuyendo la capacidad, con la misma fuerza se pueden producir grandes deformaciones. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener como resultado en nuestro modelo es un modelo de deformaciones, ¿sí? Deformaciones unitarias, donde vamos a ver grandes deformaciones que pasan más allá del límite, digamos, traccional. En las pruebas de compresión uniaxial podríamos ver esos límites. Y por lo tanto, cuando se producen esas grandes deformaciones unitarias, sabemos que estamos en presencia de una grieta. Pero recuerden, no se va a modelar la grieta individualmente, que bien que podría hacerse, pero para grandes modelos eso es antieconómico. Acá vemos un poco más de cerca lo que es la ley constitutiva de este material, ¿sí? Y que de hecho, aunque lo vamos a plantear, podría plantearse un daño isotrópico, puede también ser ortotrópico, ¿sí? Por la dirección en que estas grietas tomen en función de las direcciones principales de tensión y deformación. Tenemos algunas variables cinemáticas, que son la deformación en tracción normal a la grieta, la deformación en compresión paralela a la grieta y la deformación en corte a lo largo de la grieta.
Tenemos leyes constitutivas como el modelo que relaciona la tensión, el modelo que relaciona el comportamiento de la compresión o la transferencia de corte entre los elementos que están agrietados sobre las superficies. Y tenemos algunas variables estadísticas tales como, o estáticas tales como el esfuerzo tensional normal sobre la grieta, el esfuerzo compresivo para la grieta y el esfuerzo de corte. Es decir, estas son variables de estado. La cuestión es que a medida que va aumentando las tensiones, se sobrepasan la capacidad del concreto, como hemos visto, se disminuye esa capacidad con aumento de una grieta virtual equivalente y por lo tanto lo que hacemos es capturar el agrietamiento produciéndose mayores deformaciones en esa zona. Básicamente, si nosotros tuviéramos un elemento unidimensional con una longitud de elemento L sub E, lo que vamos a hacer es que este elemento L sub E, cuando sufre un agrietamiento, lo que va a hacer es que en esa zona del ancho de grieta que le asignemos, que es una variable del modelo constitutivo, debemos recordarlo, se van a producir grandes picos de deformaciones. En esas deformaciones, pues el concreto va a tener una deformación mucho mayor, aún bajo la misma carga tensionante. Acá entonces el acero va a recibir parte de esa tensión, ¿okay? Y es donde se va a producir el efecto de endurecimiento por tensión. Y en estos otros sectores vamos a tener deformaciones que no son tan graves porque la está asumiendo la concentración de tensiones en la grieta. Por lo general, nosotros cuando utilizamos un modelo constitutivo de grieta, tenemos que, como hemos visto por los procesos de regularización, pues basarnos en la energía difuminada debido al agrietamiento, que es del área bajo la curva luego de que se alcanza el punto crítico donde se asume que comienza el agrietamiento, ¿vale? Entonces es lo que vemos aquí en el área sobre la curva, o bajo la curva, pero en la realidad nosotros nos vamos a hacer uso muchas veces de esta, tipología que es alaviada, sino que lo que hacemos es una interpolación lineal, aunque ANSYS nos va a ofrecer ambas opciones, ¿ok? Lo que se hace es por lo general tener algo cuando tiene comportamiento atracción, tensiones atracción, tenemos una primera componente lineal hasta F sub CT, que es el FC del concreto en tracción, y luego un decaimiento hasta el E último, donde ya pues se asume que no hay ningún tipo de resistencia, porque recuerden que esto es un promedio en el que va disminuyendo la capacidad tensionante, porque obviamente cuando hay grieta ya no hay resistencia a tracción, pero recuerden que esto es un promedio en el sector, hasta que la grieta propaga lo suficiente como para considerarse totalmente separado. A este respecto me gustaría hacer un pequeño repaso de la ayuda que nos va a proveer ANSYS para estos modelos. Por ejemplo, si nos vamos a los modelos geomecánicos que hemos estado estudiando y donde vamos a tener dos modelos específicos para modelar concreto, como es el modelo de concreto de Drucker-Prager y el modelo de Menetre y Whelan, en ambos modelos nosotros vamos a tener embebido la deformación del concreto. De hecho, si ustedes hacen una pequeña búsqueda en estas páginas por agrietamiento, noten que acá lo que se hace es, y fíjense que aparece la palabra smeared, que significa pues esa grieta difuminada, ¿sí? Entonces lo que hace es que la localización, representación de grietas difuminadas, realmente se va a ver vista en el modelo a través de grandes ratas de deformación. Eso es lo que está haciendo, High Deformation. Entonces, cuando tenemos áreas localizadas donde hay gran deformación, eso es lo que va a representar la localización de grietas a través del método difuminado. Por lo tanto, esto se cumple para pues, toda la guía de los modelos de materiales geomecánicos, lo que incluye a el Menetre y Whelan y el Drucker-Prager. Aunque no lo dice de forma explícita, realmente estos modelos constitutivos se están utilizando el modelo de grieta difuminada. Ahora, ¿qué ocurre en el modelo de microplano, que veíamos un poco más avanzado? En el modelo de microplano también tendríamos una especie de modelo de grieta difuminada. Solo que en el caso de las grietas difuminadas que se suelen utilizar en los modelos más comunes, estas están por lo general circunscritas a ciertos ángulos, inclinaciones unidimensionales, bidimensionales, y además de eso, ciertas rotaciones posibles que pueden sufrir. ¿Sí? Hay ciertas restricciones, no se utilizan todos los planos. En el caso de, por su propia definición, el modelo de microplano, puede capturar mucho mejor el comportamiento de daño anisotrópico dentro del modelo. De tal manera que cuando nosotros tengamos deformaciones, grandes deformaciones, también estaremos representando la producción de grietas, pero esto puede capturar mucho mejor
el comportamiento que no es isotrópico a el tipo de comportamiento básico de estos geomateriales. ¿Okay? De hecho, de aquí, si nosotros buscamos nuevamente crack para grieta, noten que acá, pues a través de ese parámetro de interacción C que veíamos que multiplica al operador de Laplace, nosotros podemos estar representando una grieta que noten que nuevamente dice por acá abajo que está distribuida. O sea, lo que hacemos es una conexión, no modelando la microgrieta, no modelando la grieta a nivel de meso o microescala, sino que pues capturamos la progresión de las grietas a través de un daño promedio en el sector. ¿Sí? Un daño promedio en esa área del continuo. Entonces, recuerden eso, el tipo de modelos que vamos a tener disponibles, en este caso en ANSYS, no van a ser modelos de grietas localizadas, sino típicamente modelos de grietas distribuidas o difuminadas.